Una vez más con ustedes, queridas mentes ateas brillantes. El video de hoy les continuaré hablando acerca de las creencias. Esta vez les hablaré de cómo es la confianza excesiva y los remedios para ella, de lo que prometí el video anterior. Acerca del libro Psicología Social, cuarta edición de David G. Myers. Remedios para la confianza excesiva. ¿Qué lecciones constructivas podemos sacar de la investigación sobre la confianza excesiva? Una podría ser restar importancia a las afirmaciones dogmáticas de otras personas, aun cuando de las personas parezcan seguras de que tienen razón, pueden estar equivocadas, de modo que no permita que las personas engreídas lo intimiden. Dos técnicas han reducido de manera exitosa el sesgo de confianza excesiva. Una es sugerir retroalimentación sobre la precisión de los juicios que se emiten. Lichtenstein y Fischow, 1980. En la vida cotidiana, los pronosticadores del clima y los que determinan las probabilidades en las carreras de caballos reciben a diario una retroalimentación clara. Los expertos en ambos grupos lo hacen bastante bien al estimar su probable precisión. Fischow, 1982. Cuando las personas piensan sobre las razones por las cuales una idea podría ser cierta, comienza a parecer cierta. Clover, 1991. Por lo tanto, otra manera de reducir la confianza excesiva es hacer que las personas piensen en una buena razón por la que sus juicios podrían estar equivocados, forzándolas a considerar tal información que los refuta. Coriat y Coles, 1980. Los administradores podrían fomentar juicios más realistas al insistir que todas las propuestas y recomendaciones incluyan razones por las que podrían no funcionar. Con todo, debemos ser cuidadosos de no minar la seguridad en sí mismas de las personas hasta un punto en el que pasen demasiado tiempo en el autoanálisis o en el que las dudas sobre sí mismas comiencen a paralizar su decisión. En los momentos en que se necesita su sabiduría, aquellos que carecen de seguridad en sí mismos podrían abstenerse de hablar o tomar decisiones equivocadas. La confianza excesiva puede costarnos, pero la seguridad realista en sí misma es adaptativa. A menudo ignoramos información útil. Un grupo de psicólogos entrevistó a una muestra de 30 ingenieros y 70 abogados y resumió sus impresiones en breves descripciones. La siguiente descripción ha sido sacada al azar de la muestra de 30 ingenieros y 70 abogados. Jack es un hombre de 39 años de edad. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que Jack sea un abogado y no un ingeniero? Sin dar más información que esta acerca de Jack, la mayoría de las personas supondrían que las probabilidades de que sea abogado son del 70%, si en efecto esta es la frecuencia o tasa base de abogados en la muestra de la que él fue sacado. Ahora consideremos otro ejemplo tomado de la misma muestra. Dos veces divorciado, Frank pasa la mayor parte de su tiempo libre rondando por el club campestre. Sus conversaciones en el bar de la casa club a menudo se centran alrededor de su arrepentimiento al haber tratado de seguir los pasos de su querido padre. Las largas horas que había pasado en el pasado trabajo académico habrían estado mejor invertidas en aprender cómo ser menos pendenciero y en sus relaciones con las demás personas. Cuando se les pidió que adivinaran la ocupación de Frank, más del 80% de los estudiantes de la Universidad de Oregon supusieron que era uno de los abogados. Fishow y Barhill, 1984. Muy bien, pero ¿cómo supone que cambiaron sus estimaciones cuando la descripción de la muestra fue cambiada para decir que el 70% eran ingenieros? En lo más mínimo, los estudiantes no tomaron en cuenta la tasa base de ingenieros y abogados, y en sus mentes Frank era más representativo de los abogados, y eso era todo lo que parecía importar. Juzgar algo comparándolo de manera intuitiva con nuestra representación mental de una categoría es usar el heurístico de representatividad. Los heurísticos son estrategias simples y eficientes de pensamiento, reglas empíricas implícitas. En el caso de Frank, el heurístico de representatividad
siguió a la persona para hacer juicios rápidos basados solamente en su semejanza con la imagen que ellos tenían de los abogados. Como la mayoría de los heurísticos, la representatividad por lo general es una guía razonable para la realidad, pero no siempre. Consideremos a Linda, quien tiene 31 años, es soltera, franca y muy brillante. En la universidad se especializó en filosofía. Como estudiante estaba profundamente preocupada por la discriminación y otras cuestiones sociales y participó en manifestaciones antinucleares. Con base en esta descripción, diría usted que es más probable que Linda sea cajera de un banco, Linda sea cajera en un banco y activista en el movimiento feminista. La mayoría de las personas piensan que B es más probable, en parte porque no comprenden las reglas de la probabilidad, pero también porque Linda representa una mejor imagen de las feministas. Considérense, hay una probabilidad mayor de que Linda sea una cajera de banco y feminista de que ella sea una cajera de banco, sea feminista o no. Como lo recuerdan Amos Tversky y Daniel Kahneman, 1983, la conjunción de dos acontecimientos no puede tener una probabilidad mayor que cualquiera de los acontecimientos aislados. Uso de la información inútil. Nuestra buena disposición a ignorar información útil y usar información inútil también es evidente en algunos experimentos divertidos. Consideremos las siguientes dos preguntas, adaptadas en un experimento realizado por Henry Zucker, 1982, Nisbet y Coles, 1981. Roberta es una estudiante universitaria que pasa alrededor de 3 horas promedio a la semana estudiando fuera de clases. ¿Cuál consideraría usted que sería su promedio de calificaciones? Judith es una estudiante universitaria que pasa alrededor de 3 horas promedio a la semana estudiando fuera de clases. Judith tiene 4 plantas en el lugar donde vive actualmente. En promedio un día a la semana se va a dormir cerca de la medianoche. Tiene un hermano y 2 hermanas. 2 meses en el periodo más largo que ha durado con un novio. Se describe a sí misma como una persona que con frecuencia es alegre. ¿Cuál consideraría usted que sería su promedio de calificaciones? La primera pregunta solo tiene un elemento de información útil. Aquellos a que se les da, por lo general, estiman calificaciones bajas. Las personas a las que se les plantea la segunda cuestión no ven ninguna conexión entre cuántas plantas tiene uno y su promedio de calificaciones. Sin embargo, cuando se agrega dicha información inútil a la información útil respecto al tiempo de estudio, se diluye el impacto de la información útil, tanto que ya no hay mucha diferencia si se dice que el estudiante hipotético estudia 3 o 31 horas por la semana. Al atender la información inútil, las personas pierden los elementos cruciales. Si las personas sienten responsables de sus juicios, si anticipan tener que defenderlos, piensan de modo más racional, en realidad, reportan Philip Telko y Richard Bodher, 1989, atienden y usan todavía mala información inútil. Thomas Gilbig, 1981, observó un uso similar de la información inútil cuando les pidió a cronistas deportivos y entrenadores de fútbol de California que juzgaran el potencial profesional de unos jugadores hipotéticos de fútbol colegial. Sus juicios fueron afectados no solo por la habilidad del jugador, sino también por las trivialidades, tales como si el jugador provenía de la misma ciudad natal que un jugador profesional muy conocido. Bueno, aquí se ve, retomando un poco, que en muchas ocasiones la información útil para hacer juicios acerca de nuestras creencias es desplazada por la información inútil, por la información que no tiene ninguna relevancia en muchos sentidos en las creencias, en lo que debemos o no creer, más allá de lo religioso o de cualquier interpretación teológica. Ignorar la información de tasa base. Como muestran estos experimentos, la información anecdótica es persuasiva. Los investigadores Richard Nisbet y Eugenie Borda, Nisbet y Coles, 1976, exploraron la tendencia a usar en exceso la información anecdótica, mostrando a estudiantes de la Universidad de Michigan entrevistas videograbadas de personas que supuestamente habían participado en un experimento en el que la mayoría de los sujetos fallaron en ayudar a una víctima de un ataque. Aprender
cómo actuó la mayoría de las veces de los sujetos tuvo poco efecto en las predicciones de las personas de la manera en que actuó el individuo de que ellos observaron. La aparente simpatía de este individuo fue más intensa e irresistible que la verdad general respecto a la manera en que la mayoría de los sujetos actuaron en realidad. Ted parece tan agradable que no puedo imaginar que no responda ante la necesidad de otro. Esto ilustra la falacia de la tasa base. Enfocarse en el individuo específico puede impulsarnos hacia la información útil antecedente acerca de la población de la que proviene la persona. Hay por supuesto un lado positivo de ver a las personas como individuos y no simplemente como unidades estadísticas. El problema surge cuando formulamos nuestras creencias acerca de las personas en general a partir de nuestras observaciones de las personas particulares, que esto generalmente tiende a llamarse generalizaciones, cuando tomamos un solo ejemplo y lo llevamos a todos los contextos. Y esto se da mucho con la discriminación. Enfocarse en los individuos distorsiona nuestra percepción de lo que por lo general es cierto. Nuestras impresiones de un grupo, por ejemplo, tienden a ser influidas demasiado por sus miembros extremos. El intento de un hombre de asesinar al presidente Reagan causó que las personas se lamentaran: ya no es seguro caminar por las calles, y concluyeran: hay una enfermedad en el alma estadounidense. Como lo planteó el psicólogo Gordon Allport, dados unos cuantos hechos que cabrían en un dedal, nos precipitamos a hacer generalizaciones tan grandes que cabrían en una tina. Sería una afirmación exagerada decir que las personas son insensibles por completo a la información de la tasa base. Las personas usarán los datos de una tasa base cuando su relevancia es obvia o cuando son presentados después de los ejemplos del caso. Ginosar y Trop, 1987, Krosnick y Coles, 1990. Si se nos dice que los estudiantes que presentaron un examen particular tuvieron una tasa de fracaso alta, inferimos que el examen estuvo difícil. Esto influye sobre nuestro juicio acerca de la probabilidad de que un estudiante particular apruebe el examen. También usamos información que se aplica por igual a cualquiera en una muestra, tal como la frecuencia de asaltos a departamentos en una calle determinada, cuando adivinamos la probabilidad de que una familia en particular haya sufrido un asalto. No obstante, la investigación revela un principio básico del pensamiento social. Las personas son lentas para decidir casos particulares a partir de una verdad general, pero son notablemente rápidas para inferir una verdad general a partir de un caso vivido. Un estudio de la Universidad de Michigan presentó a estudiantes un caso vivido de beneficencia. El artículo de una revista acerca de una mujer puertorriqueña que se suponía sin ningún oficio y quien había tenido una sucesión de hijos indisciplinados y que fueron engendrados por una sucesión de esposos casados civilmente con ella. En este caso fue comparado contra estadísticas basadas en hechos respecto a casos de beneficencia, indicando que, al contrario de este caso, el 90% de los receptores de asistencia en su categoría de edad están fuera de los registros de beneficencia al final de 4 años. No obstante, los hechos afectaron menos la baja opinión que las personas tenían la mayoría de los beneficiarios que lo que afectó el caso vivido individual. Hamill y Coles, 1980. No es sorprendente que después de escuchar y leer incontables casos de violaciones, robos y palizas, 9 de cada 10 canadienses sobreestimen, por lo general, por una margen considerable, el porcentaje de delitos que involucran violencia. Dobb y Roberts, 1988. En ocasiones, el ejemplo real es una experiencia personal. Antes de comprar mi nuevo Honda, consulté la encuesta de propietarios de automóviles en el Consumer Reports y encontré el récord de reparaciones del Doc Cole, al cual durante algún tiempo había considerado que era bastante bueno. Un poco después mencioné mi interés por el Colt a un estudiante. Oh no, se lamentó, no compré un Colt. Trabajé en un taller el verano pasado y le di servicio a 2 Dodge Colt que se estaban deshaciendo y que los traían constantemente por una cosa o por otra.
cómo utilicé esta información y los entusiastas testimonios de dos amigos que eran propietarios de Honda. Simplemente incrementé a las encuestas Consumer Reports propietarios de Cole y Honda con dos personas más. Aunque sabía que lógicamente eso era lo que debía haber hecho, era casi imposible restarle importancia en mi consecuencia a esos relatos vividos. Bueno, eso creo que ha sido el video por hoy. En conclusión, tener un pensamiento generalizado no trae más que problemas, puesto que tomar casos individuales y llevarlos a un contexto general es algo que generalmente no nos da nada asertivo ante una sociedad, porque cuando se deben tomar análisis y conclusiones de algún determinado caso o de alguna determinada situación, se deben tomar todos los puntos de vista para llegar a una conclusión final o a un punto de vista acertado y no solamente una sola cosa o un solo punto de vista y generalizarlo ante todos los casos posibles. Esto ha sido todo. Queridas mentes ateas brillantes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.